Qué equipo tan malo este Sao Paulo. Pero no sé si quedarse con la amargura de no ganarle a este terrible, horroroso Sao Paulo. Qué bueno que es tan malo que allá Nacional puede ganar. La sensación de tristeza cuando uno sabe que tenía todo para clasificar y 4 de la definición adivinó el palo. ¿Sabes, Rafael, cuántos lanzamientos desde el punto penal, incluidas definiciones, ha atajado en su estadística? Lo dijiste en la 40. Es cuando uno Te aseguro que ninguno se dio la tarea de ver al arquero cobrar, atajar penal. No. Miren hasta dónde llega mi posibilidad de llegar a una bola. No siento, porque no puedo certificar que Nacional se hubiese parado en el partido con toda la capacidad que podía mostrar. Es que arrancar, hola, buenas tardes, 1-0, es muy complicado, y más de visitante, y contra brasileños, te condiciona totalmente. Sí, estoy de acuerdo contigo. El final del primer tiempo, ya cuando vino ese remate de Morelos, que desvía al arquero Rafael, vi que Nacional se enchufó. Pero 31 minutos. Sí, pero es que... Por eso, tienes que esperar 31 minutos para enchufar el equipo. Sí, se demoró demasiado, estamos de acuerdo. No hubo cosas que funcionaran, pero el segundo tiempo a mí me gustó. Hasta la expulsión de Cardona, inclusive hasta con la misma expulsión de Cardona. Pero es que, pues dirán que uno se la quiere montar a Cardona, pero es que esta serie fue terrible para Cardona. ¿Qué serie la de Cardona? No, por Dios. La Libertadores, santo. realmente. Muy flojo. Toda la Libertadores. Todas las Libertadores, sí, Mao, estoy de acuerdo. Pero igual no hay imágenes de lo que pasó porque no vimos imágenes. No, pero en la planta baja. Bajamos lo que dijo el árbitro, que ahí medio... Claro, no, José Luis Alarcón, que estaba en la transmisión en la planta baja, nos cuenta que él se va a enrostrarle el gol a Ferraresi, el central venezolano. Con el que había quedado acá picado. Acá había tenido... Que hizo los dos penaltis Ferraresi. Pero un jugador de la categoría, de la experiencia, de Cardona, ¿cuántos no puede años caer tiene en Cardona? ni en provocaciones ni nada, porque 32. sabe que lo que se venía para el equipo ¿Cuántos se le años expulsaban tiene y ese se tipo? hizo echar y tenía tarjeta amarilla, por Dios. Es que uno no necesita ni experiencia para saber que las cosas no se hacen. No, pero pues es más para un jugador. Así uno está debutando, uno tiene que ir a cantarle goles a quién. No, a nadie. ¿A quién? Sí. Ah, Es más, celebre con su compañero. llegué a pensar que a Morelos le iban a decir algo también, porque cuando hizo el gol, a la distancia, empezó a No, fue y hacerle lo buscó. musarañas a No, la Rafael. distancia no, le pasó por ahí, lo fue y lo buscó. Sí. La sensación de tristeza cuando uno sabe que tenía todo para clasificar. Sí. Y lo hablo más por el partido acá en Medellín, o sea, no haberse ido con una ventaja suficiente en un partido donde fueron muy superiores y cerraron innumerables ocasiones de gol. Ir a Brasil, acá lo estaba hablando con Nico, fue un partido que a pesar de los 30 minutos que creo que ahí tuvieron un bache grande, especialmente en la mitad del campo, donde ayer lo comentábamos, Pacho, señor. La descompensación que podía sufrir ahí con Marcos Antonio se vio y era un corredor esa mitad de campo, pero después ya Sao Paulo se tiró atrás y Nacional no terminó sufriendo el juego, pero tampoco hizo demasiado por ganarlo. O sea, tuvo una sola jugada de gol que fue ese remate de Marino. ¿Pero fue por planteamiento? No, por planteamiento no. Es porque al final siento también que le faltó un poquito más de claridad en el último tercio, de poder clarificar la superioridad que tenía en el segundo tiempo con mayores ocasiones de gol, porque al final para poderlo ganar tenés que fabricar esas ocasiones de gol. Pero indudablemente es una serie que queda marcada por Cardona, no solamente por los 2 errores de los penaltis, sino también obviamente por haberse hecho expulsar hoy. José, primero y antes de cualquier cosa, acláranos la jugada de la expulsión de Cardona y obviamente qué reacción hay. Hace un instante escuchamos a Morelos y se fue de frente, ¿no? Él terminó inclusive hablando con el nombre propio, Cardona. Bueno, en fin, adelante. Pacho, reiterando el saludo para usted, para todos reiterando el saludo para usted y para los compañeros y los televidentes, no solamente la conversación con Morelos, sino también con Rafael, el guardameta del Sao Paulo de Brasil. Él me comentaba que lo que sucedió no fue directamente con él, sino con Ferraresi. Recordemos que estaba la imagen de Ferraresi cantándole la forma en la que erró el segundo penal a Edwin Cardona en el partido en Medellín. Y Edwin Cardona, según lo que hablaba justamente Rafael, el guardameta de Sao Paulo, fue a encararlo, a decirle, a tratar de refrescarle el gol de Alfredo Morelos. Ahí empieza la discusión y con tan mala suerte para Edwin Cardona, más allá de errar 2 penales,
que fue a hacerle ese tipo de mofa o ese tipo de burla a Ferraresi en la cara del juez central, y el central se dio cuenta, le sacó la segunda tarjeta amarilla. Como Ferraresi respondió, pues se fue también de tarjeta amarilla, pero como Edwin ya estaba condicionado por la primera tarjeta amarilla, terminó viendo la roja. Eso fue lo que sucedió. Por obvias razones, las cámaras, los lentes y lo demás se fueron con la celebración del gol de Alfredo Morelos, pero fue un encare que Edwin Cardona tuvo yendo a buscar a Ferraresi, y eso le terminó causando la amonestación y la segunda tarjeta amarilla y posteriormente la expulsión. Ya. Muy bien, ¿y qué reacciones tienes ya de lo que fue la eliminación? ¿Qué dicen los jugadores? ¿Qué han dicho? ¿Qué se comenta? ¿Cómo entraron al vestuario? ¿Qué tan golpeado ha quedado el proceso Gandolfi, más allá de que pues, uno vio cosas buenas en la cancha? Mire, Pacho, hoy el proceso de Gandolfi lo salva la mala presentación de Edwin Cardona. No solamente de errar los 2 penales, sino la expulsión que termina condicionando el equipo cuando tenía la posibilidad de, con 11 hombres, tratar de buscarlo y evitar la tanda de penales en la que a los colombianos no nos va bien. Y eso es una realidad. ¿Con qué ánimo salieron? Solamente pudimos conversar con Alfredo Morelos en la flash interview. Los demás empezaron a hacer presión, que se tenían que ir al camerino, no tenían cabeza para hablar, tenían el desgaste físico. No hablaron justamente en esa interlocución con nosotros, los estamos esperando en zona mixta, ya con la cabeza un poco más fría, muchos de ellos entendiendo que futbolísticamente lo dio todo Atlético Nacional, pero por detalles mínimos, unos disciplinarios, otros más técnicos a la hora de ejecutar un penal, se les escapa yendo una llave en donde no eran favoritos al principio, pero que futbolísticamente pusieron condiciones, tanto en el Atanasio como en condición de visitante. Pero Yo estamos repito. los reyes de la habilitación nosotros, ¿no? Esta materia la hemos repetido 500 veces y 501 la perdemos. Ustedes me preguntan y yo sigo repitiendo. Uno tiene que trabajar, así sea quedarse, que no haya público, uno tiene que identificar cuál es su postura para una situación de estas. Y los cobros también, Oscar, tienen estrategia. Sí. Estrategia para el que patea. Hicieron un estudio donde el que aguanta, el atacante que aguanta y que se demora más, tiene más probabilidades de hacer el gol que el que se apresura. Dairo. ¿Qué dijiste, Fausto? Dairo patea así. Arquero que Aguanta empieza hasta el final. arquero que empieza a identificar el palo, empieza a generar presión. Claro. Y el cobrador se siente totalmente intimidado. A los que Yo vienen de creo que- atrás, porque Claro. yo veo un arquero Este- que te adivina y a mí me toca el quinto. Yo digo, ¿y ahora dónde yo lo tiro si este man a todo le llega? No, es que mira que Eso el arquero que estamos hablando, 3 penaltis en el juego regular. En el juego regular, 2 en Medellín y 1 en Sao Paulo. Y 4 de la definición adivinó el palo. ¿Sabes cuántos? En el único que no adivinó fue el de Marino. Marino, Pero no se cuántos? adivinó, llegó. Yo ¿Sabes? pensé- No, pues, o sea, Llegó. fue al palo y casi las Claro, ataja. ¿Sabes, Rafael, cuántos lanzamientos desde el punto penal, incluidas definiciones, ha atajado en su estadística? Lo dijiste en la 40. 40. Es cuando uno ¿Cuántos? tiene, sí, en su carrera. Entonces, Te aseguro- cuando uno tiene un arquero, es que hay que verlo, es empoderado en el arco. Mira, el te tipo aseguro- tiene una seguridad. Te aseguro que ninguno se dio la tarea de ver al arquero cobrar, atajar penales. No, segurísimo que no. Segurísimo. Mira, nosotros, te lo digo, Fausto. Pero le corresponde al entrenador decirle, venga Claro, muchachos. pero a ti también, Fausto. esto No, yo pasa. sé también, pero el entrenador recuérdele, vea muchachos, saquen un momentico de tiempo para... Claro. Porque a Bilardo eso no le pasa, por decir Fausto, algo. te lo digo con toda la transparencia. A ustedes lo revisamos 2 veces para llegar a la final de la Copa Libertadores. ¿Y cómo me rizaron a mí? Yo no pateaba penaltis. No, a ustedes, cuando digo ustedes, a los cuando digo ustedes es a Palmeiras. Siempre que todo nos el fuimos a equipo. enfrentar, nos hicieron un resumen de todos los penales que han cobrado durante el año. Y veían a Marcos, A al arquero. Marcos. Todos. Eso es parte de la estrategia y de la previsión que se hace para llegar a un tipo. Todos los detalles, por mínimos que sean, se tienen que tener en cuenta. Y yo te aseguro que en Atlético Nacional no se dieron la tarea de ver cuál es el palo más certero para este arquero a atajar penales. Pero el otro lado se vieron, porque Crespo cuando le tapan los 2 penaltis o el penalti Medellín a Cardona en la rueda de prensa, él cuenta que le dijo al arquero, los patea todos a este lado. Ah, Y él lo dice, nosotros sabíamos que iba a tirarse y bueno, ya fue virtud el arquero que nos Entonces- creyó y se tiró 2 veces para ese lado. Entonces, Eso, ahí no fue, donde eso no yo- fue casualidad, fue que ya lo habían Exacto. visto. Entonces ahí es donde yo digo que los penales está bien, hay una parte, trato de darle un poquito de que no llegó, de que se resbaló, pero cuando tú trabajas seriamente, cuando preparas las cosas como debe ser, estás más cerca de obtener la victoria, el resultado. Pero Oscar, por ejemplo, Ospina es un hombre ya experimentado, de selección, mundialista.
obviamente uno no dice que no trabaja o que no se queda al final como usted lo dice, pero ¿por qué se le dificulta tanto? No sé si es por el movimiento que él tiene, que no se lanza bien, a veces no llega, puede que adivine el palo, pero se le dificulta mucho atajar un penalti. Son estilos. Ahorita estamos viendo el penal al cual no le llega porque siento que le faltó el paso del que siempre he hablado aquí en la mesa. Bueno, otra vez me paro. A mí me gusta hacer Me parece bien. voy a hacer, no, y es para que más o menos, si se puede repetir el penal al cual no llega David, y lo mostré allá, es cuando tú estás parado aquí en esta posición, ¿no es cierto? Miren mis pies dónde están. Ok, y está aquí así, bueno, estamos aquí. Entonces, si yo me acuesto y no me impulso, entonces miren hasta dónde llego. Claro. Ok, ahí está. Ayúdenlo a levantar. Ahora, mire, cuando yo doy el paso, así sea 10 centímetros, ay, se me cayó el micrófono. Entonces, Eso. ahorita lo cuadramos. Ahí. Exacto. Cuando yo doy un paso, aunque sea de 10 centímetros, porque son 10 centímetros, miren hasta dónde llega mi Claro. posibilidad de llegar a una bola. Entonces, si tenemos la oportunidad de ver Se le cayó el micrófono otra vez. la jugada de Se le cayó el micrófono, no te Ospina. escuchamos, Oscar. Súbelo. Si podemos ver la jugada de Ospina, se van a dar cuenta que Ospina pone el pie en el mismo sitio donde está parado. Claro, no avanza con el pie, ¿no? Que es como la idea, no avanza, No se sino impulsa que lo deja el suficiente. pie como atascado en su propio ¿Podemos ver eje. la del penal? Ese Creo que es es el el tercer tercero. penal. Exacto, es el tercer Es el penal. tercero que adivina el palo, pero No le da para llegar hasta- Este fue un trabajo que hicimos con Pedro desde el año 93. El paso al costado. Y eso me permitió, de alguna manera, atajar muchos penales, porque ganaba casi 20 centímetros. Y eso es lo que le Quiero que falta a vean el David. pie izquierdo de David.